formulado por dos propuestas de impulso. La primera de ellas es la propuesta de impulso ante el Pleno número 142, instando a la Junta de Extremadura a que proceda a la convocatoria de los procedimientos selectivos para ingreso y acceso a los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de formación profesional, profesores de escuelas oficiales de idioma y profesores de música y artes escénicas, y para la adquisición de nuevas especialidades para los funcionarios de mencionados cuerpos en el año 2014, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, cuyo registro de entrada fue el número 13.720. Para la defensa de la misma, en primer lugar y por tiempo de 10 minutos, y por parte de dicho grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Fernández Gómez. Muchas gracias, señor presidente. Quiero comenzar saludando la presencia hoy aquí en la tribuna de invitados de los representantes de la Junta de Personal de la Educación Pública No Universitaria, los miembros de CSIC, de AMPE, de comisiones y de UGT, que nos honran con su presencia. Hoy, más de 2 meses después de iniciar el curso escolar 2013-2014 y después de 3 cursos organizados por un gobierno del Partido Popular en nuestra región, la primera pregunta que yo creo que sería la lógica debe ser: ¿estamos mejor o estamos peor que hace 3 cursos escolares en Extremadura? La enseñanza pública de nuestra región, tras estos 2 años y medio de gobierno del señor Monago, ¿ha mejorado o ha empeorado? Bueno, podríamos fijarnos en diversos parámetros para examinar esta situación y recurrir, una vez más, como tanto le gusta, por cierto, a la señora consejera de Educación, a las fuentes. Y así, en relación con un parámetro tan esencial como es la plantilla de profesores, la plantilla funcional, la plantilla completa, para entendernos, en las enseñanzas no universitarias, obligatorias y posobligatorias, públicas, pues según los datos del avance estadístico del Ministerio de Educación, y a pesar de que la señora consejera lleva ya 2 cursos escolares diciendo que hay 15.000 profesores, cifra redonda, 15.000. Lo hubo en 2013, 2012-2013, 2013-2014, 15.000. Se han abonado a esa cifra, y ahora que estamos tan cerca del sorteo de Navidad, que parece una cifra de la Navidad o de la Bonoloto. Pues digo, a pesar de eso, el avance estadístico del Ministerio dice lo siguiente: curso 2010-2011, 14.407 profesores. Curso 2011-2012, 14.183 profesores. Curso 2012-2013, 13.942 profesores. Es decir, 465 profesores menos en 2 cursos escolares, lo cual significa, en lenguaje muy llano, un recorte brutal en el profesorado de la enseñanza pública. Y esto sin contar, por supuesto, según las propias declaraciones del señor Díez Solís, y de la propia consejera, los más de 400 interinos que fueron expulsados del sistema escolar durante el curso 2012-2013, y a los que hay que sumar, por supuesto, como han puesto en evidencia en multitud de ocasiones los sindicatos de la Junta de Personal, a lo que hay que sumar otros centenares de plazas que no fueron cubiertas tras las jubilaciones y otras cuestiones referidas a las plantillas. Es decir, por cierto, si hay alguna duda sobre las fuentes, me remito a una información, está aquí, de Europa Press, el 11 de septiembre de 2012, con un titular muy expresivo. El curso escolar comienza con 500 profesores menos, pero Nogales,
la señora consejera asegura que las necesidades están cubiertas. Fin de la cita. La señora Nogales lo dice, 500 menos en el curso 2012-2013. Es decir, entre unas cosas y otras, más de 1000 profesores entre primaria y secundaria que han sido expulsados del sistema desde que ustedes, señores del Partido Popular, están gobernando. En apenas 2 cursos escolares. Ya sé que ahora ya me dirán, cuando el PP corresponda en su turno, vendrán con la salmodia de que este curso el sistema se ha reforzado con aproximadamente 300 interinos. Sí, sí, son, claro, aulas adscritas de las escuelas de idiomas, 20 contrataciones aproximadamente, Plan Rema, 157 maestros, Programa Impulsa, 137 maestros. ¿Y saben cómo son esas contrataciones? Pues pregúntenselo a los representantes sindicales que lo conocen y lo padecen. Son contrataciones a tiempo parcial, a media jornada, trabajo en precario. Es decir, se expulsa del sistema a más de 1000 profesionales y se contrata con trabajo precario, repito, a media jornada a apenas 300 profesores. Ya me dirán si es las que se van por las que entran. A mí no me cuadra ese número. Y en el nivel educativo de las enseñanzas de la educación secundaria obligatoria y posobligatoria y formación profesional, ¿cuáles son los datos? Pues contamos con aproximadamente 6.600 profesores en la enseñanza pública, repartidos en los más de 130 centros educativos, de los cuales entre un 10 y un 15% aproximadamente, y tirando por lo bajo, son profesores interinos. Es decir, alrededor de 900 profesores interinos en las enseñanzas de la educación secundaria, obligatoria, posobligatoria, formación profesional, etcétera. Alrededor entre el 10 y el 15%. ¿Y qué significa esto, señoría? Significa que tenemos un grave problema de estabilidad todavía de las plantillas en el sistema educativo y que esta inestabilidad redundará, por supuesto, en una menor eficacia, en mayores problemas del sistema, en peores condiciones de trabajo, en peores perspectivas profesionales. Por eso, señorías, se trata de convocar las oposiciones, porque, entre otras cosas, se ha roto la secuencia. Y era muy importante, desde el año 2000, cuando la Junta de Extremadura asume las competencias educativas, se han ido convocando un año sí y otro también, de modo alterno, maestros con profesores de secundaria, las oposiciones. Y un dato que no se puede ignorar y que es incuestionable, la verdad, los hechos objetivos. En el año 2010, el último gobierno del presidente Fernández Vara, se convocaron en secundaria 390 plazas de secundaria. Y en el año 2011, último gobierno también del señor Fernández Vara, 241 plazas de maestro. Estos son los datos. Y en el año 2012, con el gobierno del señor Monago, que se preocupa de la calidad de la enseñanza y de las personas y del empleo, lo primero, el empleo. ¿Cuántas plazas se convocaron? 0 plazas se convocaron. Ya sé también, partimos de ello, señorías del Partido Popular, que tenemos una limitación de la tasa de reposición. No lo ignoramos, yo no lo ignoro. Ya ve que no decimos ni siquiera cuántas plazas han de convocarse. No lo señalamos nosotros. Nosotros instamos a que se tome la decisión aquí, en el Parlamento, señoría, con un gobierno en minoría, con un gobierno que está obligado a una cuestión tan fundamental como es la convocatoria, una oferta de empleo público, a pasarlo por esta casa. Un gobierno que no tiene, repito, la mayoría para decidir una cuestión tan esencial. Por eso nuestra iniciativa no pretende ser un corsé a la convocatoria, no pretende fijarle cuáles son los procedimientos, cuál es el número, cuándo siquiera es el anuncio. Lo que quiere mi grupo es que aquí, y estoy seguro que lo lograremos, la mayoría del Parlamento inste a la Junta de Extremadura
a que se proceda esa convocatoria y que se proceda a la convocatoria en las enseñanzas secundarias, formación profesional, etcétera, de un modo consensuado. Repito, porque es un gobierno que no tiene la mayoría, que no puede tomar una decisión en solitario con una cuestión que afecta de modo tan importante al sistema educativo extremeño. ¿Consensuado con quién? En primer lugar, con los representantes sindicales, por supuesto, con el sector educativo, naturalmente, discutiendo si es posible pasar el límite de la tasa de reposición, bordear el límite como se hizo, insisto, en otros momentos, en la legislatura del señor Fernández Vara, donde, de acuerdo con las organizaciones sindicales, se logró sortear ese límite, poniendo en marcha la negociación con los sindicatos. Vaya terminando, señoría. Voy terminando, señor presidente, y por supuesto también planteando una convocatoria de acuerdo con las fuerzas políticas, para evitar posibles efectos llamada, poniéndose de acuerdo también con otras comunidades, naturalmente, para evitar el efecto llamada. Sí, con todas las cautelas y con toda la prudencia posible, pero hay que tomar la decisión, señorías. Por eso lo hemos planteado aquí. Se trata de una decisión política. Se trata de una decisión política. Y como es una decisión política, termino ya, señor presidente, estoy seguro, estoy convencido que la mayoría de esta Cámara apoyará esta propuesta, porque redunda no en beneficio de este o de aquel, en beneficio de la mejora de la calidad del sistema educativo en nuestra región, en beneficio, en definitiva, de nuestros jóvenes escolares y de las familias que mandan sus hijos a los centros educativos. Esa es la propuesta. Vamos a ver cuál es el resultado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Fernández. ¿Algún grupo desea intervenir en el turno en contra de la iniciativa? Si no hay ninguna intervención en el turno en contra de la iniciativa, pasamos directamente al turno de fijación de posiciones, donde intervendrán los grupos de menor a mayor representación por un tiempo de 5 minutos cada uno de ellos. En primer lugar, el Grupo Mixto, la agrupación de diputados del PRESCRE, su portavoz, señor Beneito, tiene la palabra. Buenos días a los representantes de los sindicatos que nos acompañan hoy aquí de enseñanza. Señor Fernández, nosotros vamos a apoyar el que haya una convocatoria para que salgan plazas de secundaria, de formación profesional, de escuela de idiomas, de artes plásticas, etcétera. Yo creo que no es de recibo que desde 2010 no se hayan convocado plazas para profesores de enseñanza secundaria. Y no es porque estamos hablando de ciudadanos que emplean su tiempo y su dinero para preparar unas oposiciones y que se encuentran muchas veces con el problema de ver cómo su esfuerzo y su trabajo pues no va para adelante porque simplemente no se convocan plazas. Yo entiendo que hemos pasado por momentos económicos complicados que ha hecho que esa tasa de reposición que marca el Gobierno central pues tuviera que, bueno, pues apretarse el cinturón y hubiera que sacar menos plazas, no solamente en educación, sino también en todos los demás ámbitos de la Administración. Pero no es menos cierto que en nuestra comunidad autónoma el empleo público es importante, es muy importante, y hay que ser muy cuidadosos desde el Gobierno para sacar una oferta de empleo público que haga posible que se vayan incorporando los ciudadanos a puestos de trabajo fijos que den pues una cierta tranquilidad a los mismos. Por eso, nosotros no vamos a opinar en qué número de plazas tienen que convocarse, ni siquiera en qué especialidades. Eso es un estudio que tiene que hacer
la propia consejería, pero sí le pedimos a la consejería que haya una convocatoria lo más amplia posible, y teniendo en cuenta que esa tasa de reposición, bueno, pues puede de alguna manera, si no se va a aplicar en otras consejerías, en otras partes del funcionariado, puede ir a educación, pues que se amplíe lo máximo posible. Yo no voy a entrar en la guerra de cifras de lo que se hizo en la legislatura pasada y de lo que se ha hecho en esta, si allí se contrataron más o menos, porque yo creo que esa discusión no soluciona el problema de los profesores que están ahora mismo preparando oposiciones y de los que están de interinos. Eso ya les da igual. Entrar en esa dinámica de más tú eres tú me parece que es absurda. Creo que lo que hay que hacer es solucionar el problema de los ciudadanos. Lo digo siempre, nosotros estamos aquí para solucionar problemas, no para crearlos. Y para solucionar problemas a los ciudadanos, lo que hay que hacer, en este caso, a ese entre 10 y 15% de interinos que tenemos en la enseñanza secundaria, y no nos olvidemos también de aquellos que han terminado sus carreras y que están esperando la posibilidad de entrar en el mercado laboral, que también, no solamente para interinos sobre estas oposiciones, es también para aquellos chicos y chicas que han terminado en estos últimos 4 años sus carreras universitarias y que no han tenido la posibilidad de hacer ninguna oposición porque no saben. Yo ya pasé profesionalmente por un periodo de bastantes años donde se congelaron las oposiciones, allá por finales de los 70, primeros de los 80, y creo que es bastante frustrante para los profesores, para los interinos y para aquellos que su vocación es dedicarse a la enseñanza, el no poder acceder a ella porque no se convocan. Por eso yo pediría al Gobierno que hiciera un estudio serio de cuáles son las necesidades que hay en nuestra comunidad en cuanto a enseñanza secundaria se refiere, que intente que esa tasa de reposición sea lo más alta posible y que se convoquen para el 2014 oposiciones a enseñanza secundaria. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Benedito. Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sies, señor Casco, tiene la palabra por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros tenemos formulado una pregunta a la consejera para que nos responda acerca de cuándo se van a convocar oposiciones. Yo lo doy por hecho. Por lo tanto, pregunto cuándo se van a convocar y, sobre todo, con qué tasa de reposición, que para nosotros es importante. Yo empiezo felicitándole, señor Chano, porque entiendo que esta propuesta se va a aprobar, porque nadie ha utilizado el turno en contra. Por lo tanto, o diremos que vamos a votar a favor, como es mi caso, o dirán que se van a abstener. Nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa. Hace 2 años no se convocaron las oposiciones, nosotros entendimos el motivo. La tasa de reposición a través de un decreto del señor Wehr era ridícula, del 10%, y aprovecho para recordar que se pueden sumar según esa misma norma, es decir, que ahora se podrían convocar con una tasa de reposición del 20%, a partir de ahí, y se puede subir si se quiere. Consideramos que era aquella tasa ridícula en la práctica y ponía más dificultades, además por el hecho de muchas comunidades que decidieron no convocar oposiciones, Madrid, etcétera, 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 Valencia, bastantes comunidades. Por lo tanto, entendíamos aquel momento. Pero yo creo que ya no, es decir, ahora es el momento de convocarlas. Puede pararse por motivos extemporáneos, es decir, por la situación del resto de las comunidades, por el decreto del señor Wehr, se puede paralizar en el año 2011, pero creo que ya no es perceptivo que estemos 4 años sin oposiciones, en este caso en el régimen de secundaria, etcétera. Por lo tanto, creemos que se tienen que convocar, porque efectivamente hay muchos alumnos que han terminado su carrera que quieren opositar, que quieren tener la oportunidad al menos de formar parte de una lista, de poder optar para poder enseñar en algún momento. Por lo tanto, esas aspiraciones de miles de opositores se tienen que recoger y por lo tanto se tienen que convocar oposiciones. Probablemente para algunas personas exista la tentación, yo lo entendería si fuera interino, de es preferible, dado cómo está el viento y la situación, de mantenerme como sea.
pero en todo caso el Gobierno de Extremadura tiene que velar por el interés de todos, por interinos, por personas que quieran acceder a la lista de interinidad y que ahora están fuera porque no se han convocado oposiciones desde en los últimos 2-3 años, etcétera. Es decir, tenemos que intentar llegar a todo el mundo y por lo tanto creo que se tienen que convocar oposiciones. Es prioritario que se convoque este año oposiciones y coincido con el señor Luciano Fernández. Nosotros entendemos que ustedes son los que tendrán que hablar con el resto de comunidades para ver en qué momento se pueden convocar para que no exista un efecto llamada, tendrán que ver el tema de la tasa de reposición, etcétera. Es decir, nosotros ahí, en todo caso, colaboraremos para darle nuestra opinión y que sea lo mejor para los extremeños. Eso, desde luego, no vamos a renunciar a dar nuestra opinión en ningún momento. Pero no le vamos a poner un corsé. Esta iniciativa, efectivamente, señor Luciano Fernández, no supone ningún corsé. Por lo tanto, les permiten a ustedes trabajar para que se convoquen las mejores oposiciones posibles en el año 2014. Y en eso tiene que estar trabajando el Gobierno de Extremadura, en conseguir que se convoquen las mejores oposiciones posibles en el año 2014, entre otras cosas, y con eso termino, para ir luchando, para ir acabando con las altas tasas de precariedad que hoy están presentes en el sistema educativo extremeño y prácticamente en el sistema educativo español. Tenemos una tasa de precariedad mayor que la que ha existido. Hemos roto un ciclo que era acabar con esa precariedad, conseguir plantillas cada vez más estables. Eso se ha roto, ha sido fruto de la crisis. Todos hemos contribuido a que se rompa esa evolución histórica hacia la estabilidad de las plantillas, pero hay que ponerle freno. Y convocar oposiciones en el año 2014 puede suponer poner freno a esa precarización creciente de las plantillas en enseñanza. Por lo tanto, vamos a votar a favor de esta iniciativa. Por eso no hemos hecho uso del turno en contra, porque vamos a votar a favor. Muchas gracias, señor Casco. A continuación, por el Grupo Mayoritario, Grupo Popular Extremadura Unida, tiene la palabra la señora Alberdi por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Me corresponde el turno de fijación de posición de mi grupo parlamentario y, desde luego, creemos que cada uno utiliza el turno como cree conveniente. No vamos a dar explicaciones, ya lo verá usted en la intervención. Y bueno, teniendo el uso de la palabra, sí que quería comenzar haciendo una serie de aclaraciones, porque algunos vienen aquí a hacer un mix educativo ficticio con un escenario que solo se ajusta a su realidad, intentando confundir a los extremeños en un imaginario que, por cierto, está algo desfasado, señor Fernández. Y, por cierto, le diría a usted que muchos de los datos que ha dado sabe usted que no son ciertos. Entonces, no puede venir usted aquí ni omitiendo la verdad ni diciendo falsedades, porque, mire, en junio de 2012 había 62 profesores más que el año anterior. En el año 2012 se convocaron el grupo de plazas de maestros, las oposiciones, y usted no ha hecho ni mención a las convocatorias de plazas de maestros. Usted viene aquí a vender su libro. Y mire, tengo que decirles que este es un gobierno que siempre actúa con rigor y siempre conforme a la legislación vigente, cuya principal preocupación es el empleo y proteger los servicios públicos. Y nos consta que desde el Gobierno se está trabajando por el bien del interés general de todos los extremeños y por el bien del interés general de los opositores. Y enfrente tiene una oposición que jalea, que intenta meter miedo, que quiere un gobierno insumiso, esa oposición que cuando gobernaba solo trabajaba para unos pocos. Atrás quedaron esos mapas llenos de chinchetas azules y rojas que había en los despachos de la Junta de Extremadura, porque mire, una cosa, señor Fernández, es predicar y otra cosa es practicar y llevarlo a la práctica. Y la historia no se escribe en un día, no se escribe en un momento, no se escribe en un año. La historia se escribe durante mucho tiempo y tiene sus causas y consecuencias, aunque usted no quiera aquí hablar de historia. Y a su pregunta que hacía, ¿estamos mejor o peor que hace 3 años? Usted lo puede valorar. Mire, le cojo la palabra. ¿Cómo estaba el sistema educativo extremeño hace 3 años? Fracaso escolar, el doble de la media europea. Abandono escolar prematuro, el 30%. El número de jóvenes sin ESO,
Usted explicará el número de jóvenes sin eso, esa que permitía pasar de curso sin aprobar y al final salían del sistema sin nada. ¿Cómo se incorporaban los titulados universitarios al mercado laboral? Con un 50% de paro laboral que tenían los universitarios. Ese es su sistema y ese era el sistema que tenían ustedes. Entonces, a la pregunta que usted hacía, lo puede valorar. Ahí lo tiene, ahí tiene los datos y ahí lo tiene. Ese es el maravilloso sistema educativo que ustedes crearon. Ese es el sistema educativo que ustedes crearon. Y bueno, y así dejaron atrás muchas promesas incumplidas en los despachos de las consejerías y mucho trabajo por hacer. Pero mire, esto se terminó con este Gobierno. Un Gobierno que siempre va a mirar por el beneficio de los extremeños y por el beneficio de los opositores, porque aquí hemos venido a hablar de la convocatoria de oposiciones de secundaria. Y mira, actualmente está abierto el proceso de diálogo entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas con el fin de determinar en la próxima Ley de Presupuestos Generales cuál será el número de plazas que se pueden ofrecer por las comunidades autónomas. Una vez que el Ministerio se pronuncie sobre este condicionante, se analizará en la Mesa Sectorial de Educación para determinar la conveniencia o no de esta convocatoria y, finalmente, cuando concluya este proceso, pues será la Consejería la que analizará la pertinencia o no de realizar la convocatoria, siempre respetando la legalidad vigente y buscando el beneficio de los opositores. Por ello, se están evaluando todas las posibles situaciones y todas las posibilidades con el objetivo de lanzar una convocatoria que realmente responda a los intereses y las expectativas del colectivo docente. Como todos saben, y ya se ha hablado aquí, en el proyecto de ley viene marcada ese 10% de tasa de reposición. El hecho de superar esa tasa de reposición llevaría implícita una anulación de la convocatoria. Por ello, hay que tener en cuenta irremediablemente esa tasa de reposición. Pero bueno, ya conocemos que ustedes tienen experiencia en hacer convocatorias con procedimientos inadecuados, o si no, ya no se acuerdan de las oposiciones de enfermería, ya no se acuerdan de todos esos enfermeros afectados de las oposiciones, todas aquellas familias y todos aquellos afectados que se han quedado sin plaza, ya no se acuerdan de ello, evidentemente. Pues esas oposiciones fueron impugnadas por una sentencia del Tribunal Supremo que declaró nulo el segundo examen gracias a sus procedimientos inadecuados. Y mire, este Gobierno ya ha manifestado que no va a hacer ninguna convocatoria que no respete la legalidad vigente. Cuando se despejen todas las dudas y se puedan dirimir todas las dudas en esa mesa sectorial de educación, no le quepa la menor duda que va a actuar y se va a manifestar con respecto a ello. Y bueno, y en segundo lugar, anunciar ahora que hubiese o no una convocatoria de oposición le hace un flaco favor a todos los opositores extremeños. Vaya terminando, señoría. Sí, señor presidente, voy terminando. Porque el hecho de anunciarla provocaría que todos los opositores se viniesen a opositar a Extremadura. Así es que, flaco favor que le quieren hacer ustedes a los opositores extremeños queriendo anunciar esa convocatoria en esta propuesta de impulso. Y mire, señor Fernández, esto no lo vamos a permitir desde este grupo parlamentario. Por esas razones que le he dado, vamos a votar en contra esta propuesta de impulso. No creemos que este sea el momento adecuado. Esta es una forma irresponsable que quieren instar con esta propuesta de impulso al Gobierno de Extremadura y saltarse a la torera la legislación vigente. Ustedes practicaban mal y ahora vienen predicando en ese imaginario ficticio. Dejen a este Gobierno gobernar, las oposiciones se convocarán de acuerdo, como le digo, con la legislación vigente y en el momento adecuado. Y miren, antes de concluir, me gustaría enviar de esta tribuna un mensaje a todas aquellas miles de personas que en estos momentos están a la expectativa. Quiero lanzarles un mensaje de tranquilidad, porque se está trabajando para que se produzca el mejor de los escenarios, que realmente sea beneficioso para todos los opositores. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Alberdi. Para cerrar el debate, señorías, el grupo autor de la iniciativa tiene la palabra de nuevo para contestar al resto de grupos parlamentarios de sus intervenciones. Señor Fernández, por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, comienzo agradeciendo a los intervinientes, señor Benito, señor Casco, el apoyo que dan a esta iniciativa. Parece una cuestión lógica. Yo creo que efectivamente ustedes son conscientes, como nosotros, de lo que estamos pidiendo en esta cuestión, que es una cuestión bastante importante, incluso rebasa el contenido concreto de la propuesta. Estamos hablando
en el fondo hasta de la soberanía de este Parlamento, de la capacidad de decir a un gobierno en minoría que ponga manos a la obra para que decida una cuestión que afecta a centenares de miles de extremeños dentro del sistema educativo, docentes y discentes, alumnos, alumnas, profesores y profesoras. Es decir, es una cuestión muy importante, se diga lo que se diga. Y a mí no me sorprende la posición del Partido Popular, no me sorprende en absoluto. No voy a hacer ninguna valoración, señor Alberdi, respeto su intervención. Cuando me cita usted que la historia no se escribe en un día, me lo va a contar a mí. Me lo va a contar a mí. El problema es que ustedes están reescribiendo la historia. Ustedes van para atrás. Comenzaron, el señor Monago, diciendo que lo primero era el empleo, menos en educación secundaria obligatoria. Comenzando diciendo que lucha contra el fracaso del abandono escolar. Señor Alberdi, repásese los datos, se lo digo con respeto y consideración. Desde que están ustedes gobernando, lo digo porque está en los datos del propio Ministerio, la tasa de abandono escolar ha subido cerca de 2 puntos. La dejamos apenas en el 30%, está en el 32% aproximadamente en este momento. Estoy hablando de memoria, décima arriba, décima abajo. Esta es la cuestión. Por lo tanto, insisto, el soberano aquí representado por ustedes, por los grupos parlamentarios, estoy seguro, ya lo han dicho, insta al gobierno del señor Monago, un gobierno en minoría, a que ponga en marcha las oposiciones de secundaria. Y somos tan comprensibles y tan flexibles que no le decimos ni cuánta, ni que lo haga mañana, señor Alberdi, no es para mañana. Las decisiones políticas no es para anunciarse mañana. Las decisiones políticas es para que este gobierno en minoría tome en consideración las exigencias del sistema, del sector y de los grupos parlamentarios. Esta es la cuestión. Y en relación con ustedes, señora Alberdi, en relación con el Partido Popular, con el gobierno del señor Monago, mi grupo parlamentario tiene experiencias muy dolorosas. Por eso nosotros no acabamos de creernos, no es que nos creamos que no nos van a votar, que eso ya lo han dicho, no acabamos de creernos esas buenas voluntades que ha expresado usted aquí una vez más, ya lo habían dicho, por una razón. Ustedes, cada vez que hablan de estas cuestiones, mienten. Es un gobierno que miente. No, es un gobierno que miente. No, a la historia, señor Alberdi, a la historia. Aquí está la historia. Cáceres, 8 de febrero de 2012. Otro reporter de Europa Press. Titular: Extremadura convocará oposiciones de secundaria en 2013 aglutinando las tasas de reposición de 2012. Señor Díez Solí, secretario general de la Consejería. Febrero de 2012. ¿Usted ha visto las oposiciones de secundaria en 2012? Pues yo tampoco. ¿Por qué nos vamos a creer, un año después, que ustedes iban a convocar motu proprio, iban a convocar oposiciones de estas características? Estamos ante un gobierno que miente. Y un gobierno que miente, ¿sabe usted cuál es el mejor lenitivo contra la mentira? La voluntad popular de los grupos parlamentarios expresada en este Parlamento. Esa es la cuestión. No es que no nos fiemos de la señora consejera, no, a título personal, por supuesto. Sabe el respeto y la consideración que le tengo. No nos fiamos de un gobierno que nos mintió en 2012 y no queremos que nos mienta en 2013. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Fernández. Señorías, concluido el debate, someto a la consideración de la Cámara la propuesta de impulso. Entramos en votación.
Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 62. Votos a favor 32. Votos en contra 30. Abstenciones ninguna. Hay que sumar el voto delegado del señor García Gómez, que serían 33 votos a favor de la propuesta. El voto delegado de la señora Gil Rosiña del señor García Gómez, he querido decir. Por tanto, serían 33 votos a favor de la propuesta. Queda aprobada la propuesta de impulso. La segunda de las propuestas de impulso, señorías, ante el Pleno, la número 144. Instando a la Junta de Extremadura a aprobar en el Consejo de Gobierno la representación de Extremadura en la Comisión Mixta Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura, a la que deberá incorporarse un miembro de cada grupo parlamentario de la Asamblea de Extremadura, y hacer públicos los trabajos llevados a cabo hasta la fecha para la liquidación de las asignaciones previstas en la disposición adicional primera del vigente Estatuto de Autonomía de Extremadura, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalistas y cuyo registro de entrada fue el número 14.138. Por parte de dicho grupo parlamentario, para la exposición de la presente iniciativa, tiene la palabra y por tiempo de 10 minutos la señora Murillo. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoras diputadas, señores diputados. En la sesión plenaria del pasado 10 de octubre debatíamos una propuesta de pronunciamiento que nos traía el Grupo Mixto, el diputado del Prescres, por la que se instaba al Gobierno de España a la constitución de la Comisión Mixta Estado-Comunidad Autónoma para el cumplimiento de la disposición adicional primera de nuestro Estatuto de Autonomía y tal como recoge el artículo 90 de nuestro Estatuto, puesta en marcha de la Comisión de Asuntos Económicos y Fiscales para ese cumplimiento de la disposición, en definitiva, para el pago de la deuda histórica. Esa propuesta, a pesar del esfuerzo que se hizo y del debate interesante que hubo en la Cámara, fue una propuesta fallida por la oposición del grupo que sustenta al Gobierno, el Grupo Popular, y porque en aquel momento, bueno, pues en las repetidas votaciones que se produjeron en esta Cámara, a falta de un diputado, la propuesta decayó. No tengo que recordarle lo que sucedió. Pero sí se pusieron de manifiesto dos cuestiones importantes. Primera, la necesidad de la constitución de la Comisión Mixta Estado-Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta que estamos solo a 2 meses para el fin del plazo para la ejecución de la disposición adicional primera. Es decir, que en el mes de enero han pasado 3 años desde la aprobación del Estatuto y debería pagarse a Extremadura las asignaciones complementarias que le corresponden por esa ley orgánica, la Ley del Estatuto de Autonomía de Extremadura, y porque llevamos 1 año y medio de retraso para la determinación de las cuantías. Y, por tanto, la voluntad de la Cámara en aquel momento era que se constituyese la Comisión Mixta que plantea el artículo 90 del Estatuto. Pero se puso de manifiesto también la voluntad y el interés de los diferentes grupos parlamentarios de esta Cámara en participar como representantes en la Comisión Mixta para coadyuvar en la determinación, el alcance y el destino de las cuantías que deben venir a Extremadura para, en definitiva, mejorar la vida de las ciudadanas y los ciudadanos de Extremadura. Ese interés y esa voluntad se han ido poniendo en la Cámara de manifiesto a lo largo de muchas legislaturas, yo diría desde el comienzo de la constitución de esta Asamblea de Extremadura, y ese objetivo se pudo ver cumplido en el Pleno de la Comisión Mixta celebrada en febrero del año 1996, que a instancias de esta Cámara y por acuerdo del Consejo de Gobierno incorporó a los grupos parlamentarios como representantes en ese plenario de la Comisión Mixta. Bien, el grupo que sustenta al Gobierno, les decía, se oponía a la cuestión que se planteaba en aquel momento por 2 cuestiones. La primera, porque con una interpretación, creo que interesada, de lo que dice el Estatuto de Autonomía, entienden que las negociaciones en la Comisión Mixta solo se hacen entre administraciones y, por tanto, entienden que el Poder Legislativo no podría negociar con la Administración del Estado. Y por una segunda cuestión, decía en aquel momento la señora Villalba, portavoz en esta propuesta, digo textualmente, que la Comisión Mixta está formada desde julio de 2012
con los siguientes representantes, porque también los leyó: consejero de Economía y Hacienda, Secretaría General de Economía y Hacienda, director general de Financiación Autonómica, jefa de Servicio de Coordinación Financiera, director general de Política Económica y director general de Presupuesto. Dice: se nombran a principios de julio de 2012 y se constituye la comisión a principios de julio de 2012. Esto es textual. Pues bien, el punto 3 del artículo 90 de nuestro Estatuto de Autonomía dice que la comisión mixta estará integrada por un número igual de representantes del Estado y de la comunidad autónoma. No dice de la Administración autonómica, sino de la comunidad autónoma. Y el artículo 2 del Real Decreto 1957/1983 de 29 de junio, por el que se aprueban las normas de traspaso de funciones y servicios del Estado a la comunidad autónoma de Extremadura y funcionamiento de la comisión mixta prevista en el Estatuto de Autonomía, recoge lo siguiente: la comisión mixta estará compuesta paritariamente por 6 vocales designados por el Gobierno de la Nación y otros 6 por la comunidad autónoma, no la Administración autonómica, sino la comunidad autónoma. Además, será presidida por el ministro de Administración Territorial y un representante designado de la comunidad autónoma, no de la Administración autonómica. Actuarán como presidente y vicepresidente con las funciones inherentes a esos cargos. La Secretaría será ejercida por un funcionario del Estado y otro de la comunidad autónoma. Y dice, y esto es muy importante: de cada reunión se levantará un acta conteniendo la lista de asistentes y los acuerdos habidos. Pues bien, señorías, veamos. El 27 de junio de 2013, el Coordinador General de la Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de la Junta de Extremadura, en contestación a la solicitud de información que hace esta diputada, solicitando las copias de las reuniones de los grupos de trabajo entre la comunidad autónoma y el Estado para, precisamente, determinación de las cuantías de la disposición adicional primera, respondió: no existe ningún acta de las reuniones del grupo de trabajo entre la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma de Extremadura. Ese mismo día, el 27 de mayo de 2013, también como respuesta a la información solicitada por la diputada que les habla, que pedía las copias de las actas de la comisión mixta entre 2011 y 2012, se me comunicó lo siguiente, es textual: no existe ningún acta de las reuniones llevadas a cabo por la comisión mixta de la Administración Estado-Comunidad Autónoma. El día 25 de enero de 2013, en la comisión de investigación, que están ustedes obsesionados con las comisiones de investigación, que no es comisión de investigación, es comisión no permanente de estudio de la deuda histórica, se informó a los miembros de la comisión que las reuniones se estaban llevando a cabo a través de videoconferencias y que, por lo tanto, no estaban recogidas en ningún acta. Es decir, que como mínimo hasta el día 25 de enero del año 2013 no hay grupos de trabajo, no hay actas y, por lo tanto, no hay comisión mixta. Y, por tanto, no hay deuda histórica. No hay deuda histórica y me atrevo a afirmar que lo recogido en los presupuestos generales del Estado y de la Junta de Extremadura no es deuda histórica. ¿Y por qué digo que lo consignado en los presupuestos no es deuda histórica? Porque fíjense en lo que dice el convenio, que también se me envía como solicitud de documentación el día 31 de octubre pasado. Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Extremadura para la financiación de proyectos de inversión. Dice el convenio: la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Extremadura coinciden en considerar prioritario la adopción de políticas activas de fomento y de ejecución de inversiones que favorezcan el desarrollo económico de la comunidad. En este marco es interés de la Administración General del Estado la aportación de recursos económicos destinados a la ejecución de varios proyectos destinados al ámbito mencionado, y luego hablaré de qué proyectos son los que se han pagado con ese dinero. Dice que este convenio regula la subvención directa a la comunidad autónoma por importe de 20 millones de euros con el fin de financiar proyectos que se detallan en la cláusula 2, de las que hablaré, y que se hará de acuerdo con lo previsto en la Ley 38/2003, Ley General de Subvenciones. Dice la cláusula tercera: consideración de la aportación de la Administración General del Estado. En el supuesto de que la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, Estado, Comunidad Autónoma de Extremadura, determine, en aplicación de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de Extremadura, los criterios, alcance y cuantía de las asignaciones complementarias a que se refiere la indicada disposición, la aportación de la Administración a este convenio se considerará a cuenta de las
indicadas cantidades. Es decir, aquí alguien ha mentido, porque aquí, hasta que no lo determine la comisión mixta, esto es una subvención y no es todavía un anticipo a cuentas, y lo dice el Gobierno de España en un convenio que se firmó el día 27 de diciembre del año 2012. Por cierto, convenio, y esto para que lo sepa toda la Cámara, porque es otra gran mentira, y que lo sepa Izquierda Unida, porque fue una de las razones que se esgrimieron en esta Cámara para dejar pasar los presupuestos del año 2012, cuando aquí se dice que las cantidades consignadas hasta un máximo de 100 millones de la deuda histórica van a dedicarse a 20 millones para ayuda a la dependencia y el resto hasta 80 millones en tanto se regule la renta básica para pagar 500 euros mensuales a los desempleados que no tuvieran ningún tipo de prestaciones ni asistenciales ni contributivas. El Gobierno de España firma, y está aquí la certificación en el anexo, en el convenio. El Gobierno de España dice que a los efectos del presente convenio se considerarán financiables las siguientes inversiones de la Comunidad Autónoma de Extremadura pagadas o propuestas al pago, y está aquí la certificación, que serán las siguientes: educación infantil y primaria, 1.532.000, promoción y ayudas para el acceso a la vivienda, 4.981.000, infraestructuras de carreteras, 6.621.000, saneamiento y abastecimiento de agua, 7.204.000. Es decir, señores de Izquierda Unida, les engañaron. Esto es un gran lío, esto es un pasteleo. Y yo insisto, no hay comisión mixta como lo determina el Real Decreto que les he hablado. No hay comisión mixta y no hay todavía deuda histórica. En tanto no se reúna la comisión mixta. Queremos que haya transparencia, que haya luz y taquígrafos. Queremos ayudar en la determinación de las cuantías y el destino. Y por eso pedimos, como pasó en el año 1996, que estén presentes las fuerzas parlamentarias de esta Cámara y que se hagan públicos todos los trabajos que dicen ustedes de esa comisión fantasma, que desde luego no está constituida. Gracias. Muchas gracias, señora Murillo. Señoría, ¿algún grupo parlamentario desea intervenir en el turno en contra? Si no hay ninguna intervención en el turno en contra, pasamos al turno de fijación de posiciones de menor a mayor representación por parte de los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Mixto, la agrupación de diputados Prescrés. Señor Benedito, tiene la palabra por 5 minutos. Señora Murillo, a ver si hoy tenemos más suerte. Yo, desde luego, estoy de acuerdo totalmente con su propuesta, porque es una propuesta que hicimos nosotros ya, y le agradezco que hayan vuelto otra vez ustedes a hacerla, porque a nosotros, como deuda histórica, para los regionalistas es algo fundamental. Y es algo que se ha estado durante mucho tiempo, yo no sé si ocultando, yo no sé si evitándolo, pero aquí nadie ha dado el paso adelante para exigir al Gobierno de España la compensación que Extremadura tiene derecho, porque, insisto, España nos debe. España nos debe. Y desde esa perspectiva yo creo que esa comisión mixta, que no se creó en su momento, por mucho que nos cuenten aquí la película de quién la forma y quién no la forma, porque no hay actas, porque no ha habido reuniones, porque no se ha informado aquí a ninguna comisión de esas reuniones, esa comisión mixta debería estar formada por todos los grupos que forman parte de esta Cámara, puesto que, como que dice el Estatuto de Autonomía, es representantes de la comunidad autónoma y no representantes del Gobierno de Extremadura. Con lo cual, eso ya lo dije la otra vez cuando intervine y cuando la propuesta lo hicimos desde Prescrés, y vuelvo a incidir ahora. Esa comisión mixta hay que crearla, y el Gobierno de Extremadura, por el bien de Extremadura, debería ser más flexible, más abierto y acceder a que esa comisión mixta estén todos los grupos representados. Creo que eso es transparencia. Aquí hay muchas leyes de transparencia, pero cuando llega la hora de la verdad, la puerta no queda abierta, la dejamos siempre medio cerrada o cerrada del todo. Si queremos transparencia, si no hay nada que ocultar, ¿por qué en esa comisión mixta no van a estar representados el resto de los grupos? Para que exijamos realmente lo que el Gobierno de España, lo que España debe a Extremadura.
Eso es transparencia. Lo demás, que está muy bien, muchas veces se queda en los papeles. Y como dice Pedro Escobar, y esa frase me ha gustado mucho, por eso la digo muchas veces, el papel lo aguanta todo. Pero aquí de lo que se trata es de que Extremadura sigue estando en el furgón de cola de todo, que durante más de 30 años de democracia no hemos salido de ese furgón de cola, que no hay un plan especial para esta comunidad autónoma para que salgamos del furgón de cola en que estamos, porque no se exige ni se pide, porque cuando vamos a Madrid, vaya quien vaya, allí nos entra una cierta temblor o tembleque que hace que nos vengamos con las mismas, que mucho presumir de romper cristales unos y de romper y de hacer al Tribunal Constitucional alguna propuesta que otra de inconstitucionalidad, pero eso no nos soluciona la papeleta. Haciendo propuestas de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, con eso no solucionamos los problemas de Extremadura. Esas denuncias se verán cuando se vean y seguramente la mayoría de los que estamos aquí ni siquiera veremos el fruto de ellas. Lo que hay que hacer es exigir lo que necesita Extremadura, y Extremadura necesita un plan especial para salir de la situación en que se encuentra. Y eso es algo que deberíamos tener todos claros, los de partidos de ámbito nacional y los regionalistas. Todos deberíamos tener claro que no podemos seguir por la situación que sigue Extremadura ahora mismo. La deuda histórica no son 20 millones, 30 millones, 100 millones, 200 millones que llegan de un año para otro en conceptos más o menos, como decía la diputada del Grupo Socialista, en conceptos que no son exactamente deuda histórica, pero que sirven para cuadrar los presupuestos. Eso no es la deuda histórica, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y yo creo que ya es hora de que hablemos de verdad de lo que se entiende por deuda histórica y cuál es lo que España debe a Extremadura, que yo creo que es mucho. Entre otras cosas, respeto. Entre otras cosas, respeto. Por eso, yo insisto, me alegro que ustedes presenten esta propuesta. Nosotros, claro que vamos a apoyarla. Esperamos que esta vez haya más suerte y Izquierda Unida apoye esta propuesta también y que contemos con los votos suficientes para sacar adelante que esa comisión mixta, de una vez por todas, se forme como dice el Estatuto de Autonomía, que estemos todos los grupos en esa comisión, porque eso es transparencia, eso es transparencia. Otra cosa es el no querer que nos enteremos el resto de los grupos de qué se está cociendo en esas supuestas reuniones o videoconferencias con el Gobierno de la Nación, y que realmente también nos pongamos de acuerdo en qué entendemos por deuda histórica. Yo creo que aquí hemos estado hablando, termino enseguida, aquí hemos estado hablando demasiadas veces de unos millones o de un traspaso de patrimonio, que eso a nosotros no nos soluciona absolutamente nada y que es pan para hoy y hambre para mañana. Así que, señores diputados, yo espero que, ojalá, hoy toda la Cámara votara a favor de esto, porque sería una forma de empezar de verdad a reivindicar la deuda histórica de verdad, la que necesita Extremadura. Ya sé que por parte del Partido Popular la cosa va a ser complicada, porque lo de la transparencia se queda en propuestas de ley, pero no en la realidad que cada día vemos aquí en esta Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Benedito. Por parte del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Síes, tiene la palabra su portavoz, señor Escobar, por 5 minutos. Con su permiso, señor presidente. Señor Benedito y señora Murillo, parece que por las alusiones directas que hacen a Izquierda Unida fuéramos nosotros los culpables de que ni se haya cuantificado ni se haya cobrado la deuda histórica en esta Cámara. Parece que nosotros fuéramos los que lo hemos frenado, los que lo hemos impedido, los que no lo han pedido, etcétera, etcétera. Las alusiones se aceptan, pero claro, también hay que aceptar, hay que estar preparado para las explicaciones. Vamos a votar a favor, señor Benedito. Señora Murillo, vamos a votar a favor de la propuesta. ¿Cómo no? Claro que sí. Pero
Vamos a entrar en matices. Cuidado con los debates conceptuales. En la propia propuesta que ustedes hacen, dice genéricamente que la comisión mixta esté formada por el Estado y comunidad autónoma. Usted se lo ha puesto a eso que pone la gallina para que le replique. Mire usted, cuando decimos Estado debemos entender la administración estatal o estamos hablando del Parlamento del Estado. Porque si cuando pone comunidad autónoma entendemos que no es el gobierno de la comunidad autónoma, sino el Parlamento extremeño, se lo ha puesto usted muy fácil. Con el mismo argumento que usted defiende que participemos del Parlamento, nos pueden decir que entonces venga aquí una delegación de todos los diputados del Congreso. Porque si Estado no quiere decir administración del Estado, comunidad autónoma no quiere decir, aunque nos interese, comunidad autónoma. Es un concepto, es un debate conceptual en el que a veces nos podemos pillar los dedos. Yo creo que tenemos que estar presentes todos los grupos del Parlamento en esa comisión mixta, interpretando con largueza, por así decirlo, que está mejor representada la comunidad autónoma por todos los grupos que forman el Parlamento, que representan la unanimidad y, digamos, prácticamente el 100% del pueblo extremeño. Pero si usted interpreta, no dice administración autonómica, dice comunidad autónoma, pues le va a decir usted, donde pone Estado, no dice administración, no dice gobierno, con el mismo argumento. Por lo tanto, ¿de verdad cree usted que a los posibles receptores de la renta básica les importa si son fondos de la deuda histórica, de la deuda no histórica, de la deuda actual, de la deuda pasada? Usted no me está proponiendo que se deje de pagar la renta básica porque los fondos supuestamente serían inadecuados. No, usted no me está proponiendo eso, pero se puede leer. Entonces ya, para su tranquilidad, para su garantía, digo, vamos a votar a favor porque creemos que tenemos que estar presentes en esa comisión mixta, interpretando como haga falta el término comunidad autónoma, que puede circunscribirse al gobierno o al órgano legislativo, porque lo que estamos seguros es que en la otra parte no va a haber una delegación del Congreso, sino una delegación de la Administración del Estado, o sea, el Gobierno de la Nación. Por lo tanto, tranquilidad, creemos que tenemos que estar ahí, sería mucho mejor, y espero que el PP apruebe esta propuesta, porque sería reforzar la propia propuesta que va del Gobierno extremeño. Le estamos ofreciendo nuestro respaldo. Usted va a contar con el apoyo de regionalistas, Izquierda Unida y socialistas en esta comisión. Porque habrá que negociar, habrá que hablar, y de alguna manera estamos ofreciéndole nuestro apoyo para que esa negociación sea más fuerte, más unánime, más firme. Ahora ustedes ya me imagino que tendrán decidido qué van a hacer. Por lo tanto, no me siento culpable y no voy a señalar a nadie por qué todavía no se ha cobrado la deuda histórica, cuánto va a ser, etcétera. Lo que sí es cierto es que tenemos que acelerar los trabajos para ver cuánto es, que sepamos ya de qué estamos hablando, de 200, 400, 500 millones, porque si hay también unanimidad en esta Cámara de que no queremos que se pague en especie, queremos que se pague en efectivo, ¿verdad, señor Benito? Queremos que se pague en euros contantes y sonantes, no en fincas, en edificios antiguos, en estaciones de Renfe que nos ceden, no. Queremos dinero con el que podamos hacer cosas. Por lo tanto, nos parece muy bien esta propuesta. Usted sabe que fueron circunstancias de esas que ocurren en la vida parlamentaria por la que no votamos en su momento, no había ningún deseo en absoluto de frenar, boicotear y nada de eso, y esta propuesta que se hace, efectivamente, creemos que sería mucho mejor para la comunidad autónoma que allí estuviéramos todos, para que a la hora de pelearse, mejor que estemos 4 contra 1 a que no esté 1 contra 1, porque después a lo mejor van a decir, mire usted, el otro lo hemos intentado, nos hemos peleado allí, pero como eran más fuertes nos hemos quedado sin... No, vamos a ir 4 contra 1 y seguramente que conseguimos más. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. Por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, la señora Villalba Rivas tiene la palabra por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Mire, señora Murillo, la propuesta que presenta el Partido Socialista es todo menos constructiva. No les voy a hacer referencia a esa interpretación interesada, según usted, de qué es una administración pública o a qué se refiere el Estatuto de Autonomía, porque al fin y al cabo lo redactaron ustedes. Ustedes sabían a qué se referían. Nosotros todos lo aprobamos, pero quien lo redactó fue el Partido Socialista. Ustedes sabían a qué se referían cuando lo redactaron y además tienen asesores que se lo pueden decir. Por tanto, lo saben y no voy a gastar mi tiempo
en eso. Pero claro, lo que el PSOE extremeño quiere con esta propuesta, y es algo que se ve, es que le gusta ser la novia en todas las bodas. En todas las bodas, señorías. Sobre todo cuando el novio es guapo, rico y joven. Y eso es lo que pasa con la deuda histórica, que ya se prevé que tenemos un presidente y tenemos un Consejo de Gobierno que sabe negociar y que no vende a Extremadura ni la deja a los pies de los caballos, como hacía el presidente anterior. ¿Que quieren unirse al éxito? Me parece bien, pero cada uno sabiendo estar, porque todos tenemos que saber dónde estamos, si estamos apoyando al Gobierno o estamos en la oposición. Y para hacer una oposición y estar en la oposición, tiene que ser una oposición constructiva. Pero su grupo y su partido no quiere hacer esa oposición constructiva. Su grupo, su partido, quiere gobernar desde la oposición, señora Murillo, sin servir a los extremeños, simplemente por interés, estando callados durante 4 años con la deuda histórica porque no les interesaba sacarla, porque no conseguían nada, absolutamente nada. Y ahora que se está consiguiendo, van y ladran. He escuchado al presidente de su partido ofrecerse para hacer pactos y acuerdos. Pactos y acuerdos con el Gobierno. Y lo que tienen que hacer, señores, es dejar gobernar, porque se están cumpliendo los objetivos, poco a poco, sin su ayuda, por desgracia, pero se están cumpliendo. Y también se ha hecho referencia a la falta de publicidad de esas actas y acuerdos, y que claro, que las videoconferencias no es que se reúna una comisión, no sé si ustedes están en el mundo, pero hay muchísimas reuniones que se realizan a través de videoconferencias. Y ustedes no saben que los acuerdos más importantes se hacen a puerta cerrada y sin publicidad. Usted lo sabe, ¿verdad? Vale. También se lo digo al señor Beneito, ahora ausente. Se hacen sin fotos y sin publicidad, porque es una situación delicada, porque no queremos que otras regiones nos boicoteen, porque estamos negociando algo que nos interesa a todos. Y ya que ustedes quieren estar en esa comisión mixta, que no es nuestro sitio, es el lugar del Ejecutivo, pero ustedes entienden que es nuestro sitio, también tendrían que estar, como bien dicen en su propuesta de impulso, pues representantes del PNV, de CiU, del PSOE Nacional, del PSC. Claro que sí, según su propuesta de impulso tienen que estarlos todos ellos, tienen que estar todos ellos. Y yo creo que eso es demagogia pura, lo que ustedes han traído aquí, demagogia pura. Pero claro, es que se quieren colgar una medalla que cuando gobernaban dejaron olvidada en un cajón, que nos dejaron vendidos, señora Murillo. Pero estén tranquilos, el presidente Monago está gobernando. El presidente Monago no deja abandonado ni los intereses de los extremeños ni a los extremeños por intereses electorales. Ustedes durante estos últimos 4 años no han hecho nada. En los años de gobierno del presidente Vara, ahora más centrado y ausente, no hicieron nada. ¿Dónde van ahora? ¿A reventar las negociaciones? Ustedes no saben, no se metan donde no saben. Lo han demostrado durante esos 4 años. No consiguieron en 4 años ni un mísero euro. ¿Y ahora quieren salir en la foto? Si dejaran a los extremeños abandonados a su suerte durante esos 4 años. Vaya terminando, señoría. Sí, señor presidente, voy terminando. Y han dejado solo a este Gobierno durante 2 años y medio. Ahora vienen. No sé, señora Murillo, creo que tendríamos que replantear mucho las cosas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Villalba. Para cerrar el debate, señorías, la señora Murillo dispone de un nuevo turno de 5 minutos. Gracias, presidente.
Señor Beneyto, estamos de acuerdo, lo hemos demostrado no solamente hoy, en la pasada sesión plenaria y también en esa comisión de estudio en la que siempre estuvimos de acuerdo con el voto en contra del Partido Popular. Yo creo que, lamentablemente, después de oír a la señora Villalba, tengo la sensación de que les importa un comino la comisión de estudio y que ellos van a lo suyo, a colgarse esa medalla, despreciando las aportaciones y despreciando el trabajo que están haciendo los grupos de parlamentarios en la comisión mixta. Por tanto, yo creo que si ustedes están de acuerdo, casi podríamos proceder a cerrar la comisión, porque esto es una gran mentira, es un gran lío y es un pasteleo. Y si saben lo que significa pasteleo, saben que aquí hay una parte que está ganando, y quien está ganando es el Gobierno de España, que nos está dando migajas, quitándolas de otros sitios y llamándola deuda histórica, que tampoco llama deuda histórica, que es un santo que se viste y se desviste otro, que es un cuento chino. Señor Escobar, no dramatice, señor Escobar, porque yo no lo he culpabilizado a usted de si llega o no llega la deuda histórica. Yo simplemente he hecho una alusión a lo que pasó. Se podía haber ganado aquella votación, pero no le voy a repetir lo que pasó. Y no he dicho nada más, ni he calificado lo que pasó. Y, por cierto, haciéndole usted el servicio al Grupo Popular, yo simplemente digo lo que dice el Estatuto de Autonomía de Extremadura, y dice en su artículo 90.1, la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, Estado/Comunidad Autónoma de Extremadura es el órgano bilateral, etcétera, etcétera. Y en el punto 92F dice: establecer los mecanismos de colaboración entre la comunidad autónoma y la Administración General del Estado, porque en el caso del Estado sí dice el Estatuto que sea la Administración General del Estado, pero en el caso de la comunidad autónoma en ningún sitio, ni tan siquiera en el Real Decreto del año 1983, dice que tenga que ser la Administración autonómica. Eso posibilitó que en el año 1996 esta Cámara decidiese, y así lo aprobase el Consejo de Gobierno, que los grupos parlamentarios estuvieran presentes en el plenario de la Comisión Mixta que se celebró en aquel momento. Por tanto, yo creo que es simplemente ser escrupuloso con la literalidad de nuestro estatuto, que se aprobó por este Parlamento, se aprobó y se hizo por las dos cámaras. Señora Villalba, que para lo que nos interesa el estatuto es de todos y lo hicimos entre todos, pero para otras cosas lo hicimos nosotros. Pregúntele a su compañero, señor Manuel Barroso, que no está aquí, y pregúntele al que era asesor, hoy consejero de su gobierno. Por tanto, menos cuento. O sea, usted nos ha preparado la intervención y ha hecho una faena de aliño lamentable, lamentable, lamentable. Y tengo que pedirle, señora Villalba, que se disculpe, porque nosotros no ladramos, porque no somos canes. Y por tanto creo que no vale hacer una oposición como usted hace a la oposición ad hominem, para matar al mensajero, para insultar continuamente, que ese es el discurso que ustedes hacen continuamente. Y miren, yo no sé si a los beneficiarios o futuros beneficiarios de la renta básica les importará sí o no de dónde sale el dinero. Yo vengo a esta Cámara a decir que a esta Cámara se ha mentido. Mintió la señora Villalba diciendo que se había constituido en julio del 2012 la Comisión Mixta y no hay absolutamente ninguna prueba que lo confirme, y miente el Gobierno cuando le dice a los senadores en Madrid y a los diputados en el Congreso de los Diputados que para la determinación, para saber a dónde se tienen que destinar esas inversiones que se están consignando en los presupuestos generales del Estado, en esas partidas hay que firmar un convenio, y esta diputada que les habla pide el convenio, y se me dice lo que les he leído, y está la certificación de esas cantidades pagadas, educación y tal, y le pido por otro lado a la Junta de Extremadura explicaciones del destino de los 20 millones de euros, de esos mismos 20 millones de euros, se me contesta en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura 2012, en la disposición adicional 14ª, asignación excepcional o compensatoria de las disposiciones adicionales primera y segunda del Estatuto de Autonomía, se contempla que las cantidades que se consignen por el Estado en conceptos de deuda histórica se destinarán hasta un máximo de 100 millones de euros, que fue lo que aquí se acordó en los presupuestos,
a las siguientes políticas, se lo he dicho antes: programas de atención a la dependencia, 20 millones de euros, ayuda de 500 euros mensuales a desempleados y tal. Y esta respuesta me la dan el 10 de junio del año 2013. Vaya terminando, señoría. Esto es una gran mentira, señores del partido de Izquierda Unida. Y la última son las declaraciones del señor Montoro el pasado 5 de noviembre en el Senado, una pregunta de un senador autonómico socialista. Cuando el señor Montoro dice: estamos trabajando con el Gobierno de la Junta de Extremadura para determinar exactamente cuáles son esas cuantías pendientes y plasmarlas en una comisión bilateral. No hay actas, no hay reuniones de trabajo, no hay comisión mixta, no hay deuda histórica. La habrá, pero de momento no hay deuda histórica. Muchas gracias, señora Murillo. Señorías, concluido el debate de la presente propuesta de impulso, la someto a la consideración de la Cámara. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 63, votos a favor 32, votos en contra 31, abstenciones ninguna. Hay que sumar el voto delegado de la señora Gil Rosiña y del señor García Gómez, por tanto serían 33 votos a favor y 31 votos en contra, ninguna abstención. Queda aprobada, por tanto, la propuesta de impulso. El último punto del orden del día, señorías, está formado por 4 preguntas a los miembros del Consejo de Gobierno, las cuales se formulan desde sus escaños. La primera de ellas, la número 249, formulada por el señor Benito Pita, que tiene la palabra. Luego silencio en el hemiciclo, señorías. Señor Benito, tiene la palabra. Como ustedes saben, el pasado mes de agosto, en las Vegas Bajas de Guadiana, hubo unos hechos que hizo que durante bastante tiempo, 4 días concretamente, estuvieran sin suministro de agua potable un colectivo de pueblos que sumaba unas 31.000 personas. La pregunta que realizo es la siguiente: ¿qué medidas ha tomado el Gobierno de Extremadura para que no se vuelvan a producir hechos como los ocurridos el pasado mes de agosto y que dejaron sin suministro de agua potable a varios municipios de las Vegas Bajas de Guadiana? Muchas gracias, señor Benito. Para su contestación por parte del Gobierno tiene la palabra el señor consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo. Gracias, señor presidente. Señoría, efectivamente, la Administración regional debe velar porque los servicios que reciben los extremeños sean unos servicios adecuados y de calidad, incluso cuando estos no sean competencias del servicio regional. En este sentido, cuando la avería de una infraestructura municipal deja a la población en situación de emergencia, la Administración regional debe estar preparada para actuar, y en este caso así fue. En pocas horas, desde que el Gobierno regional recibió la petición de ayuda por parte de la Mancomunidad Vegas Bajas, estaba organizado y funcionando un servicio de camiones cisternas que suministraron agua potable a los municipios 16 horas al día durante 5 días, esto es hasta que la Mancomunidad y la empresa concesionaria del servicio solventaron la situación. Por tanto, señorías, medidas urgentes, eficaces y proporcionadas a la situación que en aquellos momentos se presentaba. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor consejero. Señor Benito, tiene la palabra. Señor consejero, ¿sabe usted que justamente aquellos días había una alerta por temperaturas extremas en Extremadura y concretamente en esa zona? ¿Saben ustedes que desde el día 15 aproximadamente hasta el día 21, en los controles analíticos que se hacen desde el embalse de Boscanchales, que tengo aquí, hay un aumento significativo del pH del agua, del color, que como usted podrá observar, poco tiene que ver con el color normal que debe tener el agua potable, este es un color más bien cervecero, con el aumento del magnesio en agua a cantidades muy altas y también
bueno, pues con este índice de color que me decía que era. El tema está en que desde que las mancomunidad o los mismos ayuntamientos de la zona alertan a los vecinos, primero diciendo que el agua sí era potable, aunque tuviera mal color y un sabor nauseabundo, y después haciendo la gestión correspondiente con el SES para que tomen las medidas, hay un desconcierto total y absoluto por parte de los ciudadanos. Los ciudadanos durante 4 días están padeciendo el problema de no tener agua, están viendo, por un lado, que las informaciones que se dan no son las correctas, son informaciones cruzadas. De hecho, tengo aquí alguna fotocopia de algún periódico donde algunos de los ciudadanos dicen que, por un lado, se les está diciendo que el agua potable no la consuman, por otro lado, les están diciendo que el agua es potable aunque tenga tan mala pinta, y en esta situación nos tiramos 4 días sin agua, 4 días sin agua, en plena de calor, desde el día 18 hasta el día 21, pero que no son los únicos días que hay problemas con el agua. Es los 4 días que se les dice a los ciudadanos que no consuman ese agua. Desde el día 15 ya se observan en los análisis que tengo aquí de la Mancomunidad de Aguas de Montijo, de ETAP Embalse de Boscanchales, de la UTE, donde dice que ya a partir del día 15 había unas modificaciones sensibles en la analítica. Yo creo, y mi pregunta no va en el sentido de echar en cara nada al Gobierno, simplemente decir que estas situaciones pueden producirse pues el próximo verano, o no hace falta que sea verano, puede producirse en cualquier momento, y que yo creo que habría que arbitrar los medios para que los ciudadanos recibieran información en tiempo y forma y no hubiera esa situación que hubo de que los ciudadanos no sabían a quién hacer caso, y por otro lado, ese bombeo del agua desde el fondo del pantano en lugar desde la superficie, que hizo que aumentara el magnesio en el agua y que produjera esa situación, que debe ser algo que debe estar, en estos sitios debe estar, bueno, pues de alguna manera previsto, para que cuando se estropee una bomba de superficie haya algo y sobre todo en verano, algo que va, y no sacar el agua en estas condiciones, en los momentos que se sacó, que fue, ya digo, en un momento de ola extrema de calor, como así advirtió el Gobierno de Extremadura. Por eso no se trata de decir que se hizo mal las cosas, se trata de decir que se tomen medidas para que esta situación no vuelva a ocurrir ni en las Vegas Bajas ni en ningún sitio de Extremadura. A lo mejor lo que hace falta... Muchas gracias, señor Benedito. Tiempo está cedido, señoría. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. Ya no tiene el micro abierto. Muchas gracias. Señor consejero, tiene la palabra. Vamos a ver, señor Benedito. Yo creo que todos deberíamos tener claro lo que dice la Ley de Bases de Régimen Local del año 1985, y es claramente que el municipio es el competente en materia de suministro de agua, máxime cuando además se trata, como en este caso, de la explotación y el mantenimiento de infraestructuras existentes. Estamos hablando de la rotura de una bomba de impulsión. Pero aún así, si el Gobierno regional constata la imposibilidad del municipio, del que sea, para atender adecuadamente lo que son servicios básicos a los ciudadanos, ahí está y estará el Gobierno regional para que con medios materiales, humanos, técnicos, incluso económicos, se palíen la situación que se puedan producir. Pero estará usted de acuerdo conmigo que todavía una fábrica de bombas de impulsión o un almacén de bombas de impulsión de todo tipo el Gobierno regional no tiene. Mire, me pregunta medidas para que no se vuelvan a producir estos hechos. Y yo le digo y le contesto, medidas son las que se derivan de los 53.337.000 euros invertidos por este Gobierno en lo que va de legislatura en materia de agua, y las que se derivarán, por ejemplo, de las 21 obras por un importe de 16.050.000 euros que hemos licitado en los últimos meses. 2 de ellas, sin ir más lejos, precisamente en las Vegas Bajas, el abastecimiento a la Garrovilla y Esparragalejo, que se ha licitado por 798.000 euros, o la mejora del abastecimiento a Val de la Calzada, que recientemente se ha licitado por 278.000 euros. Pero no solamente ahí, señoría, hay carencias o dejadeces. Carencias o dejadeces imperdonables, estará usted conmigo, cuando anteriormente éramos ricos, se derrocharon muchos millones de euros en otras cosas, menos en servicios básicos a la población, como es el abastecimiento de agua. Y hemos licitado, es decir, estamos tomando medidas para construir una balsa de abastecimiento al Torno y Rebollar, para mejorar
una conducción de abastecimiento a Olivenza, para regular y mejorar los depósitos reguladores de Cabezuela del Valle, para mejorar los abastecimientos a Val de la Casa de Tajo, El Bronco, Villar del Rey, para una nueva toma flotante en Alange que mejore el agua de esta zona, para una estación de tratamiento de agua potable en Piedrasalva, y así hasta 21 obras más otras 29 actuaciones que vamos a hacer con cargo al crédito extraordinario. Señoría, medidas, lo que son medidas, estamos tomando. Algunas estoy de acuerdo con usted que no deberíamos haberlas tomado, porque desgraciadamente deberían haberlos tomado las que estuvieron antes que nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Señorías, la siguiente pregunta es la número 250, formulada por el señor Casco Ruiz, que tiene la palabra. Va a convocar la Junta de Extremadura oposiciones en el cuerpo de enseñanza el próximo año 2014 y, en caso afirmativo, ¿con qué tasa de reposición? Gracias, señor Casco. Para su contestación por parte del Gobierno tiene la palabra la señora consejera de Educación y Cultura. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, la Consejería de Educación y Cultura, como bien sabe, está analizando todos los escenarios posibles y, si las circunstancias lo permiten, realizar una convocatoria que verdaderamente responde a lo que nos importa, los intereses de los ciudadanos de Extremadura, los opositores, siempre dentro del marco de la legislación vigente. Muchas gracias, señora consejera. Señor Casco, tiene la palabra. Muchas gracias. Señora consejera, si las circunstancias lo permiten, es una frase tan amplia, tan ambigua, que cabe de todo. Como hemos manifestado antes en el debate de una propuesta de impulso, esta fuerza política considera que deben convocarse oposiciones en el año 2014. Y queremos recordar aquí, porque fue un compromiso de su consejería, que cuando se paralizaron las oposiciones del 2011 y esta fuerza política estuvo de acuerdo, nosotros estuvimos de acuerdo, se manifestó expresamente que se podrían convocar las siguientes con la tasa de reposición anterior y la actual, es decir, 20%. Y a partir de ahí todo lo que aumente, bienvenido sea, por supuesto. Por lo tanto, consideramos que ese compromiso que adquirió su consejería con los interinos, con los opositores, con esta fuerza política, con los sindicatos, debe cumplirse. Evidentemente, ustedes tienen que trabajar con quien sea, donde sea y en el ámbito que sea, para que se convoquen las mejores oposiciones posibles en Extremadura, para evitar los efectos llamadas, efectivamente, pero que se puedan convocar unas buenas oposiciones. El sistema educativo de Extremadura así lo requiere, es necesario, es preciso. Yo le voy a dar, en todo caso, un consejo, que por supuesto usted puede aceptar o no. Cuando las circunstancias lo permitan, y por lo tanto veamos en qué consiste eso, yo le recomiendo a usted que nos convoque a los partidos políticos, que convoque a los sindicatos, es decir, que convoque a las personas que están interesadas en el tema, para que entre todos podamos tomar una decisión, pero que sea entre todos, y que lo hagamos además mirando el interés general, que en este caso es el de la enseñanza y también el de miles de personas que han terminado sus carreras, que quieren una oportunidad, en este caso, de entrar en una lista de interinos. Por lo tanto, yo espero que en todo caso, sean cuales sean las circunstancias, no tomen ustedes una decisión al margen de la comunidad educativa, al margen de los sindicatos, al margen de los partidos políticos, porque si entre todos somos capaces de buscar la mejor solución posible, creo que eso redundará en beneficio de la enseñanza, de los interinos actuales y de los opositores. En todo caso, consideramos prioritario que se puedan convocar unas oposiciones en el 2014 y creemos que se tiene que estar ya trabajando con el Ministerio y con las otras comunidades para que esto sea posible en el resto de España, porque, de verdad se lo digo, se necesitan, son precisas y mucha gente ha puesto sus ilusiones en esas oposiciones y no debemos defraudarles. Muchas gracias, señor Casco. Señora consejera, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Mire, señoría, en relación a esas ilusiones y a esos intereses,
no le quepa la menor duda que este Gobierno lo que mira es el interés de los ciudadanos de Extremadura. Yo podría salir aquí en un ejercicio de demagogia y decir, como le hicieron a los hermanos Graco con la reforma agraria en Roma, no, 1000 lotes de tierras, no, 5000, y al final se frustró una decisión. Yo podría salir aquí diciendo que voy a convocar no 1000, como dice Comisiones, sino 3000, pero me encontraría realizando un ejercicio de irresponsabilidad y de demagogia. Usted sabe perfectamente, señor diputado, que el borrador de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2014 fija esa tasa de reposición en un 10%, una tasa de reposición de obligado cumplimiento, que si no se respeta implica la impugnación, como le ha sucedido a otras comunidades autónomas no precisamente gobernadas por gobiernos responsables. Por tanto, señorías, nosotros lo que sí le puedo garantizar es que vamos a publicar una convocatoria legal para que luego los ciudadanos no se encuentren con esa espada de Damocles que a 2 años vista de haberse celebrado un concurso o inmediatamente después impugnen su oposición y se encuentren con esa arbitrariedad manifiesta, fruto de una irresponsabilidad de una administración. Nosotros no vamos a entrar en el baile de la anterior Consejería de Educación del Gobierno del Partido Socialista diciendo una cosa y luego otra, sino todo lo contrario. Nosotros estamos trabajando en un proceso de diálogo entre Ministerio de Educación y Cultura y Deporte, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y comunidades autónomas. Cuando yo me reúno con los homólogos de las comunidades autónomas, planteo estos temas de manera muy seria y no a la ligera. Y no vengo aquí a hacer un ejercicio de fuegos artificiales, porque nosotros tenemos que someternos a esa normativa y en ese proceso nos encontramos. Y yo no voy a sucumbir al ejercicio de demagogia ni a la presión, por mucho que eso me pudiera granjear la simpatía de los sindicatos o de otros colectivos. Todo lo contrario, la Consejería de Educación y Cultura, en un ejercicio de responsabilidad y de transparencia, la semana pasada ya realizó la primera mesa técnica con los representantes sindicales, al hilo de informarles, porque son ellos los representantes de esos futuros docentes, de la situación y de la marcha del proceso. Los docentes, que son los que nos preocupan, una vez que el Ministerio se pronuncie de manera firme sobre el número máximo de plazas, el Ministerio de Hacienda, no lo olvide, sobre el número de plazas permitidas, este y otros condicionantes, como también el pronunciamiento de las comunidades autónomas restantes y limítrofes al respecto de la convocatoria o no de oposiciones, volveremos a reunirnos con la mesa sectorial, volveremos a realizar ese ejercicio de responsabilidad y transparencia y decidir finalmente si convocamos o no oposiciones. La decisión que tomemos, señoría, no le quepa ninguna duda, va a ir en beneficio de los opositores. Nosotros no vamos a estar trabajando en pro de la demagogia. Muchas gracias, señora consejera. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Las señorías, la siguiente pregunta es la número 251, formulada por el señor García Gómez, que tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. ¿Cuándo piensa la Junta de Extremadura nombrar a los miembros que le corresponden en el Consejo Consultivo? Muchas gracias, señor García Gómez. Para su contestación por parte del Gobierno tiene la palabra el señor consejero de la Administración Pública. Sí, señoría. Teniendo presente que el plazo establecido, de acuerdo a la interpretación jurisprudencial, no tiene un carácter esencial y que, por otro lado, el artículo 19.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo establece el principio de continuidad en el desempeño de funciones hasta el nombramiento, este Consejo de Gobierno estima oportuno que por ahora no va a haber ningún nombramiento, pero sí le puedo también anticipar que será más pronto que tarde. Gracias. Muchas gracias, señor consejero. Señor García Gómez tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Nevado. Es usted el contestador oficial de las preguntas del Gobierno, porque cuando nadie quiere contestarlas, usted se ofrece voluntario y yo le felicito por ello. Le felicito también por la respuesta, pero le urjo, le requiero, por favor, que no terminen la legislatura sin nombrarle. Ustedes no tienen prisa, pero parece ser que hay que cumplir la ley. El Consejo Consultivo está en funciones. Todos sabemos que tiene 5 consejeros electivos, 3 por la Asamblea, que los elegimos el día 20 de junio, rigurosamente, como le gusta decir al presidente, y con una celeridad extraordinaria cuando se nos requirió, y el Consejo de Gobierno de la Junta está dilatando el nombramiento.
Aquí pueden pasar dos cosas. No le digo a usted, pero le digo a su partido, al que representa, que tradicionalmente ha estado en contra del Consejo Consultivo. ¿Se están pensando eliminarlo? Porque presentaron a los presupuestos de todos estos años anteriores enmiendas para suprimirlo. Primera pregunta, ¿piensan eliminarlo? Segunda pregunta, si no es ninguna razón para no nombrarles, ¿hay razones de partido? ¿Hay razones de gobierno? Todos sabemos que hay razones de gobierno. Su gobierno, señor Monago, es un gobierno agotado, un gobierno tremendamente agotado. Y lo malo, señor Monago, no es hacer crisis de gobierno. Eso no es un problema, señor Monago. Lo malo es tener un gobierno en crisis, desbordado por la crisis. Y ese es su gobierno. Empezando por el consejero de Sanidad y acabando por la vicepresidenta. El consejero de Sanidad desbordado por la lista de espera y la vicepresidenta del Gobierno por las cifras del paro. Ese es el verdadero problema, tener un Gobierno en crisis, desbordado por la crisis. Por tanto, señor Monago, señor Nevado, nos gustaría poder tener un Consejo Consultivo con todos sus miembros no ejerciendo funciones, sino ejerciendo de verdad sus funciones. Si ustedes tienen problemas para elegirlo, ya sé que a usted lo han situado una semana en el Consejo Consultivo y otra semana en el Consejo de Gobierno, y probablemente a usted le vea yo mucho más cómodo en el Consejo Consultivo. Y a lo mejor con mi pregunta le estoy empujando a que le nombren presidente del Consejo Consultivo. Ojalá así sea, si usted es feliz como presidente del Consejo Consultivo. Silencio, señorías. Pero en todo caso, señor Monago, silencio, señorías. En todo caso, señor Monago, quiero terminar la pregunta diciéndole que el Consejo Consultivo no puede ser la unidad de quemado del Gobierno del señor Monago. Silencio, nada más y señorías. muchas gracias. Silencio. Silencio, silencio, señorías. Silencio. Señor Fernández. He dicho silencio, señorías, genéricamente, pero me refería a su señoría. Por no decir su nombre, señoría. Porque ya intervino usted, hasta interviniendo el portavoz de su grupo. Gracias. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, señor García. Muchas gracias, señor presidente, con la venia. La verdad que me lo ponen ustedes, la otra pregunta también, ¿cómo que estamos agotados? Si estamos cada día mejor. Si estamos... Vamos. Yo veo las caras de mis compañeros, del presidente, de la vicepresidenta. Si esta mañana le daba 2 besos a la vicepresidenta de lo bien que la veía. No sé, de verdad. Bueno. En fin, volviendo al tema, yo la verdad que no entiendo su interés en que renovemos el Consejo Consultivo, habida cuenta de que, como también decía yo esta mañana, quienes están ahora en funciones están desempeñando muy bien esas funciones. Por tanto, no hay ningún tipo de problema, no se plantea ningún tipo de problema respecto a la actividad legislativa o cualquier otra de las competencias que tienen asignadas el Consejo Consultivo, y yo creo que incluso deja usted mal, con esa preocupación de altura política, deja usted mal a los propios miembros del Consejo Consultivo que fueron nombrados por el Gobierno, ¿verdad?, del Partido Socialista. Quizás precisamente ese mantenimiento del Consejo Consultivo sea manifestación inequívoca que nosotros sí que creemos en la independencia, en la autonomía de los órganos consultivos, a diferencia seguramente de lo que hubiera hecho un Gobierno del Partido Socialista, que en el minuto cero que hubiera podido renovar algún consejero nombrado por el Gobierno de un Partido Popular o por parte del Partido Popular, le hubieran cesado inmediatamente. Porque, mire usted, la historia nos demuestra que eso que le estoy indicando es verdad. Y es así, si tampoco pasa nada, si ustedes son así, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros somos buenos y ustedes son de otra manera. En fin, ¿qué se le va a hacer? Por tanto, no se preocupe, porque el Consejo Consultivo está funcionando adecuadamente, está respondiendo adecuadamente a la ley. El plazo no es un plazo de carácter esencial, no estamos afectando derechos ni intereses de terceros. Por lo tanto, pues bueno, pero ya le digo que a la mayor brevedad y seguramente más pronto que
que tarde, en fin, pues se nombrará, y no se preocupe porque yo, si Dios quiere, ya le digo que mientras mi Señor en la tierra me diga que esté aquí donde estoy, yo estaré. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Señorías, la cuarta y última pregunta, la número 252, formulada por la señora Guijarro Gonzalo, que tiene la palabra. ¿Cómo valora la implantación de la renta básica de Extremadura? Muchas gracias, señoría. Para su contestación tiene la palabra el señor consejero de Salud y Política Social. Gracias, señor presidente. Señora Guijarro, me sumo a la valoración que ya ha realizado el presidente del Gobierno esta mañana. Es decir, es una valoración positiva. Estamos cumpliendo con los plazos establecidos en la propia ley. Hemos reforzado los recursos humanos destinados a la gestión de los trámites y, además, como ha dicho el presidente, estamos trabajando para adelantar la fecha de efectos del pago en los casos de resolución favorable. Y, sobre todo, un agradecimiento a los profesionales que están trabajando denodadamente para instaurar este derecho. Muchas gracias, señor consejero. Señora Guijarro, tiene la palabra. Señor consejero, permítame que no compartamos esa valoración que ustedes han hecho esta mañana aquí en boca del presidente de la Junta de Extremadura. El 9 de mayo aprobamos en esta Cámara la Ley de Renta Básica. Han pasado 6 meses y 12 días y de las 8.000 personas que, según sus cálculos, tendrían derecho, solo han percibido su cobro unas 200 personas. Raro ha sido el día que algún miembro del Gobierno no ha hecho declaraciones sobre la Ley de Renta Básica. Hicieron declaraciones antes, durante y después de su aprobación. Y ahora parece que todo va a quedar en nada. Propaganda y más propaganda. El 28 de febrero, señor consejero, usted afirmaba que, aunque se establece un plazo de 3 meses, una vez que se hubiera aprobado la ley, ya estarían en condiciones de haber pagado las primeras solicitudes de renta básica a aquellos perceptores de las AISES, porque ya estaba, según palabras textuales suyas, el trabajo hecho. ¿Qué ha pasado con esa afirmación? ¿Qué ha ocurrido? El 26 de julio, el director general, don Juan Bravo, dijo que las primeras se pagarían en septiembre y ahora estamos en noviembre y vemos que solo 200 personas cobrarán. Y las declaraciones del último día, 15 de noviembre, para valorar las 14.014 solicitudes pendientes, han causado bastante indignación. Son el ejemplo de lo que no se debe hacer en política: enredar, acusar y tratar de esparcir tinta como el calamar para ocultar su propia inoperancia. En rueda de prensa ha ofrecido datos: 14.015 solicitudes, 761 resueltas, 563 denegadas y solo unas 200 aprobadas, así, sin concretar. Y de paso, y lo que es peor, ha hablado de picaresca, haciendo de algunos casos aislados la generalidad, lanzando un mensaje peligroso que ha calado en todos aquellos que creen que el pobre, además de pobre, es un pícaro o un aprovechado. Ha acusado a un colectivo de utilizar las solicitudes con el fin torticero de entorpecer el proceso, de utilizar la necesidad de la gente para conseguir un fin político. Y, por último, ha hecho recaer la responsabilidad en otros, porque si la mayor parte de las solicitudes han pasado el filtro de los servicios sociales de base, ¿cómo es posible que se rechace el 74% de las solicitudes? Pregúntese qué ha fallado. ¿Ha fallado la información? ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Cómo se pueden hacer las cosas tan mal? Es que no escuchan a la gente, no se estremecen ante la cifra de parados, es que no saben que hay más de 148.000 parados en Extremadura, 70.000 de ellos sin ningún tipo de cobertura. Es que no se han enterado de la cantidad de extremeños que reciben bolsas de comida de los bancos de alimentos. Es que no saben que Cruz Roja y Cáritas están desbordados. Es que no saben que ha vuelto a nacer la pobreza vergonzante. No le cuentan los alcaldes que están repartiendo vales de comida. ¿Cómo es posible que mientras todo esto ocurre, mientras la miseria llama a la puerta de miles de extremeños, 13.200.000 euros, estén durmiendo el sueño de los justos? Muchas gracias, señora Guijarro. Muchas gracias. Señor consejero, tiene la palabra. Me lo temía, señora Guijarro. Al final,
La demagogia era la única intención de su pregunta. Está usted muy sensibilizada con la pobreza en Extremadura, pero como le han dicho esta mañana al Grupo Socialista, cuando en Extremadura la tasa de pobreza en el año 2010 era del 38%, ¿por qué usted no hablaba con los alcaldes que repartían bolsas de comida? ¿Por qué usted no pusieron en marcha la renta básica a pesar de que también la anunciaron, la requetanunciaron, la llevaban en el programa electoral y no cumplieron? ¿Por qué no tenían ustedes esa sensibilidad que tienen en estos momentos y ahora sí tienen? Entonces no había pobreza, a pesar de que la encuesta del INE decía que había un 38%. Ah, no, es que el problema era que ustedes no reconocieron que había una crisis, igual que no reconocen que ahora estamos ya empezando a frenar esa crisis. Así que, señoría, debería usted utilizar menos la demagogia y ser más rigurosa en el uso de los datos. Primero, la renta básica se aprobó el 9 de mayo, pero no entró en vigor el 9 de mayo. Léase la ley, señoría. Segundo, no han pasado el filtro de los servicios sociales de base, como usted dice. Léase la ley, señoría, que usted la ha aprobado aquí y debería sabérsela. No pasan el filtro de los servicios sociales de base. Precisamente, no se le exige a los servicios sociales de base un informe vinculante. Léase la ley, porque su desconocimiento ofende usted a los servicios sociales de base. Usted está diciendo de que yo hice declaraciones en febrero. Claro, yo hice declaraciones en febrero y luego se aprobó la ley, se hizo la ley a posterior. Por lo tanto, mis declaraciones quedaron desvirtuadas por lo que aquí se pudo aprobar. Y sobre las AISE, le voy a dar datos, señoría. Mire, en este año, desde el 1 de enero hasta octubre, que son los datos que tenemos, se han pagado 2.198 AISES, 1.211.000 euros que hemos pagado en AISE. Por cierto, unas AISES que nos encontramos con una lista de espera de 10 meses y que nosotros hemos reducido. Y, por cierto, unas AISES que se tardan en tramitar 6 meses porque ustedes lo pusieron, mientras que nosotros la renta básica lo hemos puesto en 3 meses, señoría. Pero mire, yo le voy a decir lo que estamos haciendo y le daré algunos datos. Más de 70 personas, como ha dicho el presidente, están trabajando, incluso en horario de tarde, en la tramitación de 14.000 expedientes. 3.500 ciudadanos han pasado por las oficinas de información habilitadas en la Dirección General de Política Social y Familia. Se han elaborado y distribuido entre los servicios sociales de base más de 500 ejemplares del manual de aplicación de la renta básica. Y para evitar trámites y papeleos al ciudadano se han recabado más de 15.000 datos de otras administraciones, datos tanto del solicitante como del resto de miembros de la unidad familiar. Y se han escaneado más de 50.000 documentos de los solicitantes para agilizar el tratamiento de los expedientes. Yo le invito, señora Guijarro, a usted o a cualquier diputado del PSOE, a que se pasen a ver lo que estamos haciendo en materia de renta básica. Pero si tan necesitados estábamos de la renta básica, ¿ustedes por qué no la pusieron cuando gobernaban, señoría? Esa es la clave, porque si lo hubiesen puesto ustedes, ahora ya la estarían cobrando esos extremeños. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor consejero. Señorías, agotado el orden del día, se levanta la sesión. Muchas gracias.